Pues el día de hoy invité al doctor Ángel Emanuel Rangel Bocardo para que participara en estas entrevistas que van a apoyarnos en el curso de bioética. Entonces, como saben, estamos iniciando el módulo de ética clínica y para eso, pues ya ustedes saben que vamos a necesitar un marco de principios que nos sirva para tomar decisiones. Entonces pensé que, pues, qué mejor que invitar a un colega del ITESO, que además es especialista en estas cuestiones, para que nos platique del primero de los principios del informe Belmont, que es el principio de autonomía. Hola Ángel, ¿cómo Octavio, estás? ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Entonces, pues te voy a pedir que primero nos cuentes pues un poco del contexto sobre este informe y cómo surgió cómo surgieron estos principios. Y luego si nos puedes platicar pues ya el significado, ¿no? De este principio de autonomía. Y luego, por último, pues plantear estas diferencias que hay en interpretación de la autonomía. Entonces, si quieres, empezamos con el contexto. Eh, bueno, realmente el contexto del surgimiento de la autonomía en la bioética se da sobre todo en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, cuando los pacientes y las familias empiezan a demandar de los médicos el ser partícipes de las decisiones e incluso decidir en contra de la voluntad de los médicos y no simplemente someterse a lo que dice una autoridad, ¿no? Dice Diego Gracia que la relación médico-paciente ha cambiado en los últimos 50 años que en los otros 4000. En la tradición griega antigua, el médico era el que decidía sobre el paciente y el paciente no hacía más que asumir. El médico tenía la obligación, según Hipócrates, de nunca dañar al paciente y siempre buscar su bien. Pero el enfermo, al considerarse alguien incapaz, alguien que no está en el uso completo de sus facultades, se veía como alguien pues que debe ser protegido y por el cual el médico debe de decidir. A esto se le llamaba paternalismo médico. El médico toma el rol del padre y decide por el hijo, o en este caso por el enfermo, y esta relación duró prácticamente incuestionada hasta la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que sucede? Aparecen las máquinas de hemodiálisis, aparecen los corazones artificiales, aparecen los trasplantes, aparece la posibilidad de prolongar la vida de una persona de manera prácticamente indefinida. Con las máquinas podemos tenerlo conectado días, horas, años, y entonces las personas empiezan a reclamar sobre sus cuerpos la posibilidad de ser tratados como agentes y no simplemente como objetos de un tratamiento, ¿no? Ujú. Entonces es ahí donde se produce este cambio y se produce principalmente por la vía judicial. Los pacientes empiezan a demandar a los médicos en Estados Unidos y entonces empiezan a hacerse comités y empieza a cuestionarse qué tanta debe ser la autoridad del médico sobre la vida y sobre el cuerpo del paciente, ¿no? Eh, Esto es muy claro por ejemplo, en el caso del Karen Ann Quitland, donde ella quedó prácticamente en estado vegetativo después de un accidente automovilístico y pues por un lado les exigían mantenerla con vida y por otro pues ellos querían desconectarla, ¿no? Y van con un juez y el juez es el que funda los comités de bioética porque les dice que debe haber una instancia dentro de los hospitales que ayude a decidir a las personas acerca de lo que tienen que hacer con, su, con su cuerpo y cómo deben decidir ellos y no simplemente los médicos acerca de esto, ¿no? En Yo este siempre les caso, recomiendo, en este caso, cuando dices ellos, se trata de la familia de la paciente. en este caso sí, pero Mm, en un caso más general es el enfermo, el mm, paciente, el que tiene que decidir. Yo les recomiendo mucho leer el libro para el nacimiento de la bioética de Diego García Capilla, que justamente no es un libro sobre quién es el padre de la bioética o por qué nació la bioética, sino donde aborda el contexto en el que ujú. surgió la bioética y las necesidades económicas, sociales y políticas que rodearon este nacimiento.
y entre otras cosas da muy una clara explicación de por qué la bioética de Heidegger, si no la de Potter, fue la que se terminó institucionalizando en Estados Unidos. Mm, Y justamente era porque la bioética de Heidegger era una bioética más pragmática y una bioética que era capaz de darle respuesta a una sociedad que cada vez demandaba más autonomía sobre su cuerpo y su salud, ¿no? ujú, Y esto tiene que ver también mucho con la cultura americana de el individuo, el individualismo, el individuo decide sobre sí mismo, ¿no? mm. Quizás si hubiera sido en otra cultura, el surgimiento o las necesidades no habrían sido las mismas. Eso en Ah, cuanto al contexto. sí, muchas Ahora, gracias. ¿cuándo realmente surge esto? Surge en 1945 el primer código mundial, en 1948, pero el primer código mundial, que es el código de Nuremberg, que ustedes deben bajar de internet, que es como una sentencia a los criminales médicos nazis de guerra, y a partir de ahí la comunidad internacional decide normar la experimentación biomédica con seres humanos y ponerle límites a esta experimentación. Por desgracia, este código, ustedes lo van a leer, son muchos principios y muchas, Y ya está lo digamos leyeron, muy entonces complejo. ya tienen una Ya lo idea. leyeron. Ah, Ya. perfecto. Genial. Es complejo y realmente podemos decir que no pegó. O sea, no tuvo el impacto internacional que podría haber tenido. Posteriormente aparece la Declaración de Helsinki, que tiene 7 ediciones, pero siempre se dice Declaración de Helsinki y nomás se le cambia el año. O sea, no se confunda. Aparece en 1964. Y con esto, pues empieza a cómo los médicos, dentro de su misma práctica, ellos mismos determinan que la autonomía del paciente va a ser algo fundamental. Pero posteriormente, ya cuando se institucionaliza, es con el informe Belmont. ¿Qué fue lo que pasó? Que durante 43 años, un grupo de médicos blancos en Alabama, Estados Unidos, en Tuskegee, querían probar la evolución natural de la sífilis y querían saber si la evolución natural de la sífilis era distinta en personas blancas o en personas negras. Entonces, para esto eran un grupo de personas negras analfabetas y las infectan de sífilis, haciéndoles creer que tenían mala sangre, una enfermedad que clínicamente no existe y que ocasionaba dolores de cabeza, malestar general en las personas. Y ellos pues nunca se enteran realmente las personas de lo que está sucediendo hasta que una periodista del Times denuncia este hecho a la opinión pública. Sí, Y 40 años entonces, después. 43, ¿sí? En el 74, el gobierno de los Estados Unidos, a raíz de este escándalo mayúsculo, porque recordemos, como yo les digo a mis alumnos, que ya existía Nuremberg y ya existía Helsinki, o sea, ya había una cierta normativa internacional al respecto. Crea la Comisión para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación, que se conoce como la Comisión Belmont, porque se juntaron en un pueblito en Belmont, pero por eso se conoce así. O Ah, sea, realmente no era la Comisión Belmont como tal, sino que así se formó y así se le quedó popularmente, ¿no? Entonces, se forma esta comisión y 4 años después, el último documento que produce esta comisión es el informe. El informe Belmont es un informito bien chiquito de 11, 12 páginas, donde se establecen 3 principios y 3 aplicaciones prácticas. Se establece la autonomía, la beneficencia y la justicia. Y se establecen 3 aplicaciones prácticas, que son el consentimiento informado, el cálculo de riesgos y beneficios y la selección equitativa de sujetos. Una cuestión clave que a mí me molesta mucho, porque luego hasta doctores de la UNAM te salen diciendo, los principios de Belmont son 3, no ujú. 4. Los 4 principios son de Beauchamp y Childress. ¿Y dónde está la diferencia? Que Beauchamp y Childress establecen el cuarto principio, el principio de no maleficencia, derivado de la tradición hipocrática, es decir, recuperan la tradición antigua y añaden el principio, los principios de Belmont. ¿Cuál es mejor? Ninguno. ¿Cuál es peor? Ninguno. No estamos para debatir eso. Lo que estamos es para comprender y aprender a aplicar lo que viene en los informes, ¿no? Y Entonces es este importante eso. último principio es interesante porque pues hay que reconocer que aunque se publicaron los 3 primeros principios, seguían sucediendo escándalos y abusos
sobre todo en experimentación clínica. Y entonces parecía que era pues, necesario poner un principio que dijera explícitamente, no le hagas daño a los sujetos, ¿no? De experimentación y tampoco a los pacientes. Sí, y justamente el gran mérito de el doctor Beauchamp y el doctor Childress fue abrir el campo y extender estos principios no solo a la investigación, sino al cuidado clínico del paciente. Es decir, no solo si van a experimentar contigo, sino cuando estás en un hospital y te van a hacer algo, ¿cómo puedes tú saber que lo que se está haciendo contigo es correcto o incorrecto, no? Ellos, por eso les digo, no tienen que ser mejores o peores 3 o 4, sino que la idea es entenderlos y el gran mérito de los doctores Beauchamp y Childress es extender del ámbito de la investigación al ámbito del tratamiento de los pacientes los principios de la bioética. Algo muy grave que pasa aquí en Latinoamérica es que no contamos con las últimas ediciones de Beauchamp y Childress. Muchas veces se les hacen críticas muy injustificadas porque ellos van en la edición 12 de su libro. Sí, cada como 3 años hay coloquios y siempre se pelea la gente y terminan editando el libro. Y yo aquí tengo la tercera edición, pero o sea, nos está perdiendo 30 años de debate y muchas veces cuando la gente critica el principialismo, pues no se da cuenta de que el principialismo, como todo en la vida, va avanzando, ¿no? Y que la idea del principialismo no es solucionar el mundo. La idea del principialismo es proporcionar una guía ética para motivar la discusión y la reflexión en los casos clínicos. Beauchamp y Childress, ni Belmont, lo que quieren es solucionar el mundo, no, lo que quieren es darte una base que te permita reflexionar, analizar, discutir, y por eso lo que van a hacer con su profesor Octavio, pues es justamente eso, discutir casos clínicos y ver cómo pueden aplicar esto a una realidad concreta. Exacto, muy bien. Entonces ahora pasemos a la definición. ¿Cómo podemos entender qué significa esto de la autonomía? Bueno, como te decía hace un momento, en el informe Belmont, pues se define, pues, la autonomía tiene dos características básicas, que es que las personas deben ser tratados como sujetos capaces de tomar sus propias decisiones como agentes y no simplemente como objetos de un tratamiento. Y la segunda es que las personas que tienen la autonomía disminuida no deben ser usadas, sino que merecen cierto tipo de protección. Mm, Entonces, eso es lo que implica la autonomía desde un sentido clásico. Es decir, si yo estoy bien de mi cabeza y mis facultades, yo puedo decidir si quiero un tratamiento, si no lo quiero, hasta dónde lo uso y por qué. Y si yo, por ejemplo, tengo un problema de memoria o un problema de una inteligencia menor al promedio o soy analfabeta, merezco que se me otorgue una protección especial, ya sea por parte de los médicos o por parte del Estado, que garantice que no voy a ser víctima de un abuso. El mm, concepto de autonomía clásico está dirigido al sujeto. ujú. El sujeto individual es autónomo y el sujeto individual tiene que poder decidir sobre su propia salud o sobre su propia participación en algún experimento. Ahora, lo más complejo, la interpretación, ¿no? de este principio y cómo hay diferentes interpretaciones. Bueno, quisiera antes de pasar a la interpretación, el decir que es el consentimiento informado, que Ah, muchas veces se jode, ¿no? Con que es un papel. No, el consentimiento informado no es un papel. Es un procedimiento por el cual la persona autoriza al equipo, ya sea de investigación o el equipo clínico, a hacerle un procedimiento. Y lo importante del consentimiento informado no es que se firme el papel, sino que la persona comprenda qué es lo que va a pasar con él, cuáles son los riesgos que existen y que acceda al tratamiento sin ningún tipo de coerción. Es decir, que sea retratado como agente, que entienda realmente lo que está pasando, por eso es consentimiento informado, y que realmente acceda al tratamiento sin ningún tipo de coerción. Muchas veces aquí en nuestro querido país sucede que le dicen, oh, pues le voy a hacer esto, quiere o no. No, pues si la opción es que me trate o no me trate, pues mejor tráteme, ¿no? O claro. sea, el consentimiento implica una.
posibilidad de decir que no, y 2, la posibilidad de que haya alternativas. Si no hay ninguna alternativa de tratamiento, realmente no hay un consentimiento informado. Lo que hay, pues, es un consentimiento de lo de la única opción que existe. Pero eso es muy claro, eso es muy, muy importante. Perdón Mm. por interrumpirte, pero creo que era importante No, no, decirlo. no, sí. Y es muy importante porque, como dijiste, hay una tendencia de considerar que pues eso es, sí, es o un papel o un trámite, ¿no? Y las personas que han tenido la experiencia de estar acompañando a un paciente o ser ellos pacientes, pues sí se han encontrado con que algunas veces sí se considera esto como un trámite, ¿no? Y entonces te dicen, tenga, fírmele como si fuera ya parte del protocolo y no hay tiempo para explicarte detenidamente. En ciertos casos, hay casos de urgencia en los que casi, casi es como fírmele y pásese, ¿no? Y ahí le vamos explicando en el camino. Entonces, el hecho de que exista este principio no necesariamente significa que siempre en la práctica sea posible tomarse el tiempo, explicar, decirle a la persona, oiga, estos son todas las complicaciones, este es su diagnóstico, este es el pronóstico, etcétera, etcétera, ¿no? A veces las circunstancias hacen que la aplicación de los principios o el principialismo Sí, tenga sus claro. límites, ¿no? No, y entender que, pues, que no todo es perfecto, ¿no? Que se Ujú, trata, sobre todo, de que la gente entienda, por ejemplo, el pensar que, pues, en una situación de emergencia, es decir, quien, por ejemplo, se accidenta, es lícito suponer que quiere que le salves la vida. O sea, digamos que alguien se accidente, queda inconsciente dentro de un carro, lo tienes que sacar porque se va a quemar, pues no le vas a preguntar, ¿no? Si, oye, voy y te saco, no, pues lo sacas y ya luego le preguntas, ¿no? ujú, Pero hay que entender también que las situaciones límite no son todas las situaciones. Las claro. situaciones límite son algunos casos muy concretos Ujú. donde la persona no puede decidir. ¿Sí? Sí, y no solo se Entonces, hace ética con casos límite, ¿no? Sino intentamos exactamente. abordar Yo la siempre me mayoría. peleo con que los casos límite, sí, sí, pero no todos los casos son los casos límite. Vamos pensando en la mayoría de los casos, en las necesidades de la mayoría de las personas, y en función de eso ya podemos pensar el caso más complejo y difícil de la historia del mundo. Sí, y está muy Ujú. padre además. Vamos pensando en lo que necesita la gente todos los días. Sí, sí. Sí, o sea, podemos, quizás sería muy interesante pensar en un suicida que no logra su plan y entonces hay que suponer que él quiere ser salvado sí o no y entonces ahí podríamos hacer todo un debate, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar eso para otro día, Ángel. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a, entonces ahora sí a cómo se interpreta y cómo puede haber diferentes interpretaciones? Sí, claro que sí. Mira, te comentaba que la interpretación clásica, pues es esta idea del sujeto libre, autónomo e independiente, ¿no? Capaz de decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, capaz de decidir qué tratamiento quiere o no quiere y capaz de entender las consecuencias que implica un tratamiento. Es decir, somos individuos o individuos podemos decidir. Mm, Hay otras maneras de entender la autonomía que sobre todo van de la manera relacional. Una doctora muy, muy famosa, una doctora feminista argentina, que es Paola Boedo, habla de la autonomía relacional y de cómo la gente no puede decidir ajena a su contexto, ¿no? Por ejemplo, ella aborda mucho el tema de la salud mental, ¿no? Dice, ¿por qué una mujer que sufre de violencia sigue viviendo con su violentador? No, pues es que si se sale de la casa, pues no va a tener con quién vivir, no va a tener dónde comer, no va a tener dónde dormir. O sea, no es que le guste que le peguen o que le griten o que le amenacen, sino pues que no le gusta tener hambre, ¿sí? Y que muchas veces cuando se aborda la salud mental, se quiere llevarlo con el psicólogo, o llévalo con el psiquiatra o que le den su pastilla, pero que no siempre se aborda, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está provocando el problema de salud mental en la persona? Y eso es la cuestión más complicada, ¿no? Entender el conjunto de relaciones que afectan la autonomía de las personas y ujú, que cambian la manera en que se conciben a sí mismas y la manera en que ejercen su autonomía. Pero ese es un concepto pues más crítico
proveniente del feminismo y no tanto de esta cultura clásica americana, ¿no? Donde el individuo es lo que prima. Independientemente de la manera como entendamos la autonomía, yo creo que más allá de Eisenberg, si es en Beauchamp, si es en el feminismo, lo importante es que se reconoce al paciente como sujeto y al paciente como agente. Eso siempre va a cambiar. O sea, no es un objeto, es un sujeto. No puedes hacer con él lo que tú quieras y de algún modo tiene que estar involucrado en la toma de decisiones. Entonces, eso diría yo que son los dos aspectos fundamentales de la autonomía, los aspectos estructurales más allá de si es o no un sujeto. Ahora viene otra cuestión bien interesante, ¿no? Que es los famosos sujetos o grupos vulnerables, ¿no? ¿Qué tan lícito es experimentar en niños? ¿Qué tan lícito es experimentar en personas con discapacidad? ¿Qué tan lícito es experimentar en ancianos? Y cómo estos grupos pueden ejercer o no su autonomía, ¿no? Y el concepto de vulnerabilidad pues está ligado con el hecho de qué es lo que nos hace vulnerables, por qué somos vulnerables y si existe o no una vulnerabilidad individual o en grupo. Hace poquito tiempo en la Conbioética tuvimos una posibilidad de que hablara Florencia Luna, es una autora argentina que es probablemente la máxima exponente actual a nivel mundial, y lo que habla es que hay una vulnerabilidad en capas y que de acuerdo a ciertas situaciones eres o no más vulnerable, Ujú. pero también existe el concepto este de Miguel Cotto, que es un doctor chileno. Él no habla de vulnerables o vulnerabilidad, sino habla de grupos vulnerados. Habla de personas que por su falta de acceso a oportunidades, que por su pobreza, que por su falta de educación o acceso a la salud, no es que puedan ser vulnerables de una situación, es que ya son vulnerables por una distribución, digamos, pues injusta de las posibilidades y son personas que nunca van a poder ejercer una plena autonomía, ¿no? Pues hay una Nosotros estamos distinción muy valiosa muy, ahí, muy porque fuertes, sí. en un lado diríamos, parecería que la vulnerabilidad es una característica de los sujetos, y en la otra decimos, no, no es que la vulnerabilidad solo sea una característica de los individuos, es que también hay una estructura social que vulnera a las personas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que seas considerado como indígena ya implica que seas considerado como alguien que no puede formar parte del, por ejemplo, del diálogo público, porque no tienes el idioma. Y dirán, ¿es una característica de la persona? No, pero es que estructuralmente no se valoran otros idiomas, o estructuralmente no se valoran las diferencias, ¿no? Entonces, sí, es una distinción. Qué bueno que la mencionaste, es muy importante, ¿no? Sí, de Miguel Cotoyo se los puedo compartir. Nunca he podido leer sus libros, o están muy caros o están muy lejos de su libro donde plantea la cuestión de la vulneración, pero tuvimos la oportunidad de con bioética de que nos pusiera un doctor de la Universidad de Brasilia, Ujú. y ahí dio una conferencia sobre bioética latinoamericanas y exploró ese concepto de vulnerabilidad en la propuesta de Miguel Cotó. Si no Mm. me falla el doctor Camilo Machorro de la Universidad de Brasilia. Y pues la idea a mí sí me gustaría mucho ahondar en ese concepto de los vulnerados, porque muchas veces la bioética se centra en dos aspectos fundamentales, en la protección de los sujetos y en la no repetición. Es decir, en que no se repite lo que ya pasó y Ujú. en prevenir que los sujetos actuales no vuelvan a sufrir eso. Pero ¿qué hay de los que ya les pasó? O sea, del que fue al IMSS y le dieron otro tratamiento, o que de plano no pueden ni llegar al hospital. Qué hay de esas personas que ya, o sea, no es que sean vulnerables, es que ya les pasó? O Claro. sea, ¿cuál es la obligación desde la bioética hacia con ellos? Ujú. Sí, 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 muy, muy interesante. Pensé, por ejemplo, en el caso que estábamos platicando el otro día tú y yo, simplemente el hecho de que el diseño de las calles hace que las personas como tú no se puedan trasladar, ¿no? Y entonces es un problema que no consideramos y no es solo que sea una característica tuya, es que es una característica del diseño de nuestras ciudades. Claro. Nuestras ciudades no ponen atención en
en otras personas, solo en una imagen ahí como general de las personas que se mueven con auto o que se mueven con 2 piernas. Y al mismo tiempo completamente. hay muchas, como desatenciones, diría Grace, eh, que luego se vuelven desatenciones sistemáticas y generan no solo problemas de desplazamiento, pero generan daños y muertes, ¿no? Porque entonces el hecho de que haya un hospital cerca de tu casa o no, pues va a generar una muerte, ¿no? También pensábamos, por ejemplo, los casos en los que pues vives lejos de un hospital, porque es una zona marginada, porque hay toda una estructura de central en la que las ciudades hay atención, pero lejos no. Y entonces si no vives cerca, pues ni modo, ¿no? No, la atención médica no es pareja. Exactamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues tú que ya viniste a mi casa, pues me dice siempre la gente, o sea, es que ¿por qué no sales? Es que ¿por qué tienes todo en línea? Pues es que yo no puedo ir a un campus o yo no puedo decirte, te veo en esta conferencia en tal lado, porque fundamentalmente no puedo ejercer mi autonomía. Yo siempre dependo de las personas que me apoyan o que me cuidan para salir a Ujú, la calle. ¿Por qué? claro. Porque si no me atropellan. O sea, no se crean que me gusta estar encerrado en mi casa, no. Simplemente que el ejercicio de mi autonomía se ve delimitado y se ve constreñido a una estructura social que no me es favorable. O sea, que Ujú, no me es favorable en ningún sentido. Desde que no hay rampas o las que ya están poniendo, porque 50 años después empezamos a poner buenas rampas en las calles, las tapan o las rayan o se sube un coche porque se necesitaba estacionar y pues como no había lugar, pues dijo, me estaciono aquí y claro, tapo la rampa o quiero arreglar la banqueta de mi casa y me vale madre y destruyo toda la acera como ya nos pasó. Uno dice, por dónde voy a transitar? Pues por donde puedas, ¿no? claro. Ese tipo de desigualdades estructurales, pues, existen y Y limitan desgraciadamente, la autonomía. sí, claro, Mm, limitan la autonomía. A mí, por ejemplo, me ha pasado muchas veces, ¿no? Siendo una persona con discapacidad, no vayamos tan lejos, en los hospitales o en los pues no voy con el médico, pues no me hablan a mí, le hablan a mi mamá, le hablan a mi acompañante, le hablan a mi amigo, pero a mí los médicos muchas veces no me hablan, ¿no? O sea, ujú, es como, ¿cómo va a poder hablar, no? Pero pues ya les digo, no, mire, yo doy clases y ya como que ya me saludan, pero, o sea, no es raro, y afortunadamente cada vez es menos, pero no es raro que a mí no me hable la gente. ujú. Cuando llego a una institución, especialmente un hospital, no es raro que pretendan que no existo, aunque estoy ahí, lo estoy escuchando, los estoy viendo a los ojos, no, Sí, sí, no te es raro que entiendo. ignoren mi existencia o que piensen que por estar en una silla de ruedas, mi capacidad mental pues está completamente ida del mundo, ¿no? Yo siempre les digo, a ver, no puedo caminar, pero la cabeza y la boca pues sí me funcionan, entonces me Y puedes muy bien. preguntar cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho que te funciona muy bien. Eh, entonces, es muy interesante considerar que una persona que tiene esta vivencia y esta perspectiva eh, puede ampliar la idea de qué significa la autonomía, porque si no, entonces nos quedamos pensando en una autonomía basada o centrada en la normalidad, ¿no? Y luego también me comentaste que se puede ampliar más esta cuestión de la autonomía para hablar de la autonomía relacional. Sí, sí, justamente es, o sea, cómo las relaciones o las conexiones que tengo con otras personas afectan mi autonomía, ¿no? Como te ponía el ejemplo hace rato, ¿no? De una mujer o de una persona enferma. No es que no pueda o no quiera ser autónoma, ¿no? Sino que la red de relaciones que tiene va a determinar qué tanto o qué tan poco puede ejercer su autonomía y de la manera en que la puede ejercer, ¿no? Ujú, No es lo mismo que te digan, yo te doy de comer, a decir, yo te llevo a comer a algún lugar. O sea, la capacidad y la manera en cómo va a ejercer la persona vulnerable a mía va a depender de eso, ¿no? claro. Pero muchas veces, pues, no se aborda y se piensa, pues, que la autonomía es nada más un sujeto sano o un sujeto que de algún modo se puede valer por sí mismo y que decide sobre su propio cuerpo, ¿no? Y, Sí, pues, es en ahorita, ese sentido, es una lucha que sigue, ¿no? sí.
quizá valdría la pena poner un ejemplo. Em, yo tuve la experiencia de estar viviendo un tiempo en el extranjero y me di cuenta que estando allá, pues perdí una serie de privilegios que no sabía que tenía estando acá. O sea, en México, tener un título universitario, eh, dominar, no sé, cierto vocabulario en el espacio público, pues te da cierto reconocimiento. En el momento en el que me fui para allá, tuve que pasar este proceso de aprender el idioma y me di cuenta que de todos modos yo no era tratado como me trataban en México, ¿no? Y entonces mi título académico no valía lo mismo que lo que vale acá. Y entonces empecé a ver que uno como extranjero, pues no tiene todos estos privilegios que tienes en tu país y que afectan tu capacidad de, pues sí, tu autonomía y tu capacidad de poder desenvolverte en la vida pública, ¿no? Y ser escuchado o no ser escuchado. Entonces, a la hora de que yo Fíjate que quería haya pasado hablar, exactamente al revés. ah, A mí me duele mucho, y yo siempre lo he dicho, ser una persona con 2 títulos académicos, que habla 2 idiomas, que entiende 5 y que, pues, ha publicado libros, artículos y ha participado en conferencias. En este país, la gente me suele despreciar, me ujú, suele humillar, me suelen negar el acceso a servicios. Te contaba la vez, está en mi blog, se lo puedes compartir si tú quieres. La vez que en mi propio banco, donde tenía mi dinero, me negaron el servicio. O sea, ujú, como en otros lugares, por ejemplo, desde la estructura física hasta la estructura social, incluso de las mejores universidades del mundo, se impresionan conmigo, con mi ujú, currículum. O sea, me dicen felicidades o me han ofrecido trabajo que por cuestiones no he podido aceptar, por cuestiones principalmente económicas. Pero, o sea, ¿cómo es posible que la Universidad de Texas, que la Universidad de Johns Hopkins, que la Universidad de Mercer me digan, es que tú eres muy impresionante? Y que cuando aplico en universidades de aquí de México, o sea, no me quieran ni hablar. claro. Parece que no existiera. Una vez hice un experimento laboral. Cuando recién entré a trabajar en el ITESO, mandé a una de las universidades que me habían rechazado, no voy a decir los nombres porque yo a diferencia de ellos sí tengo ética. Entonces, no voy a decir los nombres, pero básicamente lo que hice fue mandar el mismo currículum y en la parte de abajo le puse profesor en ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. La misma universidad que 10 veces no me había querido ni siquiera contestar un correo, al siguiente día me hablaron. O sea, oh, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Y yo pensando y riéndome en mi interior. O sea, no inventes, el currículum es exactamente el mismo. Claro. No. ¿Por qué tengo que depender el valor de la fuerza simbólica de mi institución cuando mi currículum era exactamente igual? ¿No? Y yo por ese tipo de discriminación estructural que viven las personas como yo, es por lo cual le digo siempre a Octavio que uno de mis grandes objetivos es irme a vivir al extranjero, ¿no? Mm. Sí, Y a un lugar donde haya una estructuración del espacio público que permita ejercer la autonomía. completamente. Oye, Ángel, pues te agradezco mucho, me pareció muy interesante. Yo creo que es una muy buena posibilidad para los estudiantes saber que tienen a alguien como tú ahí en el ITESO. Es muy abierto, entonces si algún día ustedes quieren tener una charla, tienen alguna duda sobre bioética, pues aquí tienen al maestro. Olvidé decirles, él hizo una maestría en la Universidad Internacional de Valencia en bioética y además estudió filosofía en el ITESO. Entonces, pues si alguna vez tienen dudas sobre filosofía, sobre bioética o sobre las aplicaciones de la bioética a cuestiones de la discapacidad o a cuestiones de pues todo esto que acabamos de hablar hoy, pues les recomiendo platicar con él y ya verán que es una persona muy accesible. Te agradezco mucho, Ángel, Sí, y muchas gracias. Y preguntarte si se lo puedo compartir a mis estudiantes para claro, su análisis de caso. Creo sí, que sería una excelente conversación. Es que siempre es bonito platicar contigo y creo que sobre todo dar este marco y entender que la autonomía pues es un concepto
complejo y un concepto que nos hemos ganado. O sea, que como pacientes y como sujetos de investigación nos hemos ganado y que concepto que tenemos no solo que defender en lo teórico, sino en lo práctico. Mm. En los hospitales y nunca olvidar eso, que merecemos decidir sobre nuestro cuerpo, que merecemos decidir sobre nuestra salud y que no se trata de negar o humillar al médico, sino simplemente de hacerle saber que tú también eres partícipe de lo que sucede en tu salud. Muchas gracias, Ángel. Nada, tengas buenas noches. Buenas noches. Voy a parar la grabación.